Hola, yo soy Claudia y hoy en los comentarios vamos a escribir Justicia por Ramoncito, para que su nombre nunca sea olvidado. Juntos, somos la voz de quienes no pudieron hablar. Hay historias que te cambian, que te hacen mirar diferente a las personas que pasan por tu lado en la calle, que te hacen valorar un abrazo, una llamada, un llegue bien. Esta es una de esas historias. Un jovencito de 12 años salió de su casa un viernes de octubre. Tenía estampitas bajo el brazo, una sonrisa tranquila y toda la vida por delante. Nunca regresó. Lo que ocurrió con él esa noche conmocionó a Argentina entera y cambió para siempre la historia judicial del país. Este fue el primer crimen ritual formalmente reconocido en la historia jurídica argentina. Este es el caso de Ramoncito, y vas a necesitar escucharlo hasta el final. Para entender el peso de esta historia, primero hay que conocer al jovencito que estaba detrás del nombre Ramón Ignacio González, conocido por todos como Ramoncito o Mona. Tenía 12 años y vivía en el barrio Matadero de Mercedes Corrientes, junto a su mamá Norma Beatriz González. Mercedes es una ciudad típica del litoral argentino, ubicada casi en el centro de la provincia de Corrientes. Una ciudad de calles de tierra, casas humildes y vecinos que se conocen de toda la vida. Una ciudad donde la religiosidad popular es profunda, donde conviven el español y el guaraní, donde los altares del Guachito Gil y de San La Muerte se mezclan con la devoción tradicional. Una ciudad donde, en teoría, todos se cuidan entre todos, donde a todos los chicos se les conoce por el apodo. Y Ramoncito era uno de esos chicos de barrio que todos reconocían. No era de los que llamaban la atención. Era tímido, callado, de los que pasan desapercibidos en una clase pero que el maestro recuerda con cariño porque nunca causaban problemas. Iba a la escuela Arturo Illa, y sus maestros lo recordaban como un alumno tranquilo. Vivían con lo justo. Su mamá Norma era muy joven, con serias dificultades físicas, y Ramoncito, como hijo mayor, cargaba una responsabilidad enorme para su corta edad. Cada mañana, antes de ir a la escuela, tomaba un montón de estampitas religiosas y salía a venderlas por las calles del pueblo. No lo hacía porque lo obligaran. Lo hacía porque quería ayudar, porque amaba a su mamá y entendía con esa madurez prematura de los jovencitos que crecen rápido que en casa hacía falta. Lo encontrabas en la terminal de ómnibus de Mercedes, ofreciéndole estampitas a los viajeros que bajaban de los micros, con su voz suave, con su mirada honesta. 1 peso, 2 pesos, lo que cada persona quisiera dar. Los empleados de la terminal lo conocían, los pasajeros frecuentes también. Era parte del paisaje cotidiano de Mercedes. Ramoncito tenía sueños muy concretos, muy humildes, muy de chico de barrio. Quería conseguir unos lentes porque veía mal y no se los podía pagar. Quería tener un celular, que en esa época era un lujo enorme para un jovencito del barrio. Nada extraordinario. Nada que no mereciera cualquier jovencito de su edad. Y tenía algo más, algo que nadie del barrio sabía en ese momento, pero que años después se revelaría como uno de los elementos más conmovedores de toda esta historia. Ramoncito se había enamorado. Entre los jovencitos que se reunían en la terminal había una adolescente que se llamaba Ramona Antonia Gaona, conocida como Ramonita o Marianita. Era algo mayor que él. Tenía una vida muy difícil. Vivía con su abuela, casi sin contacto con su madre, en una situación de vulnerabilidad profunda. Pero para Ramoncito, Ramonita era especial. Un día,
Ramoncito escuchó algo que no debía escuchar. Estaba cerca de una habitación donde se reunían adultos del grupo en el que Ramonita había sido involucrada sin entenderlo bien. Escuchó que planeaban hacerle algo terrible a ella, y Ramoncito, con esa valentía silenciosa de los que no tienen nada que perder, excepto a las personas que quieren, entró a esa habitación y les dijo a todos que si le hacían algo a Ramonita, los iba a denunciar. Eso cambió todo. Lo que Ramoncito no sabía era que con ese acto de amor había puesto su propio nombre en la lista. Lo que nadie en el barrio sabía es que en Mercedes operaba, desde hacía tiempo, un grupo de personas que practicaban cultos oscuros mezclados con magia negra. Reclutaban a jovencitos vulnerables en la terminal, los seducían con pequeñas recompensas, los involucraban en tareas menores, llevar encargos, hacer mandados, y los iban atrapando de poco a poco, en una red de la que era muy difícil salir. Los chicos que empezaban a andar con ese grupo de repente aparecían con ropa nueva. Los vecinos lo notaban, se los veía menos en la calle, contaban después, pero nadie preguntó, nadie intervino, porque los que manejaban el grupo eran personas conocidas en el pueblo, personas con influencia. En un cuaderno encontrado tiempo después había una lista. Tenía un título, Perdidos. Al lado de varios nombres había montos de dinero. Al lado del nombre de Ramoncito, del apodo Mona, había el monto más alto de todos. Lo habían elegido con anticipación, lo habían estudiado, lo habían seleccionado por su inocencia, por su edad, por ser puro y prepúber. Según explicó años después el antropólogo que investigó el caso. Su mamá Norma lo describió en el juicio con las palabras más desgarradoras que puede pronunciar una madre. Tenía lindos recuerdos de él, le hicieron tantas cosas realmente, dijo su madre. Ese asesino tiene que estar en un manicomio, tiene que estar no suelto, no preso, tienen que matar como le mataron a mi hijo. Que le maten, así como le mataron a mi hijo, le agollaron, así que la agollen a ellos también. Pero para allá Dios quiere que le maten pronto. Bueno, ¿crees que la justicia estuvo bien o no? Sí, estuvo bien, pero yo no estoy conforme que estén presos, que le maten con una silla eléctrica, que le maten derechamente. No quiero ni que esté en vivo eso. ¿Vos crees que Ramoncito está descansando en paz? Bueno, ahí está la madre muy nerviosa, obviamente, por esta situación. Lo que ocurrió a Ramoncito no comenzó el día que desapareció. Comenzó días antes. Eso es lo que hace este caso todavía más perturbador. El martes 3 de octubre de 2006, 3 días antes de su desaparición, Ramoncito fue llevado por primera vez a la casa de Yolanda Martina Ventura, conocida en el barrio como La Bruja. Allí, junto a Patricia Mabel López, comenzó una etapa de preparación para lo que vendría. Ramoncito no entendía lo que estaba ocurriendo. Le habían dicho que era parte de algo especial. El jueves 5 de octubre de 2006 volvieron a reunirse. Estaban Ramoncito, Ramonita, Ventura y César Carlos Alberto Begiristain, conocido como el Brujo o el Porteño. Esa tarde, para ejercer control sobre el jovencito, le propusieron un juego. Si perdía, tendría que entregar algo muy valioso. Ramoncito perdió. No sabía lo que eso significaba. El viernes 6 de octubre por la mañana, Ramoncito se levantó, desayunó, salió de su casa rumbo a la escuela como cualquier otro día. Su mamá Norma lo vio irse por la puerta. Esa fue la última vez que lo vio con vida. El viernes 6 de octubre a las 23 horas, varias personas relacionadas con el grupo lo privaron de su libertad. Lo trasladaron a un lugar oculto donde fue mantenido cautivo durante toda la noche. El sábado, 7 de octubre, ya por la tarde, su mamá Norma, al no verlo regresar ni esa mañana ni esa tarde, presentó la denuncia de desaparición. Mercedes, el pueblo donde todos se conocen, empezó a buscarlo con desesperación. Mientras tanto,
Ramoncito seguía sin ser encontrado. El sábado, 7 de octubre, a las 20 horas, Ramoncito fue trasladado a la casa de Osmar Osvaldo Aranda, curandero del barrio, ubicada en la esquina de Independencia y Mantilla, en pleno centro Mercedes. Había preparado todo: un altar, velas, imágenes y elementos rituales siguiendo las instrucciones de un libro oscuro, encontrado después en la casa de una de las personas involucradas. Ya para el sábado, 7 de octubre, entre las 22 horas y la medianoche, comenzó lo que los investigadores llamaron la Misa Negra. Y aquí es donde quiero que se detengan un poco, porque esta información es un poco sensible, pero aún así manejé las mejores palabras para hacer la historia lo más suave que se puede. Pero aquí es donde empieza lo más perturbador. Yo les aviso por si ya no quieren seguir escuchando. Mientras estaban en la Misa Negra, le suministraron sustancias para adormecerlo. Lo quemaron con cigarrillos estando consciente. Lo sometieron a vejaciones que el expediente judicial describe con una frialdad que contrasta con el horror que representan. Ramonita, que estaba presente, años después, describió en el juicio lo que vio con una voz que se quebraba cada vez que le pedían más detalles. Ramoncito estaba sentado en un sillón marrón. Después de eso, él quedó medio boludo. Se empezaba a reír. Le hicieron cosas. Le acostaron en una mesa y le hicieron algo parecido a lo del viernes. Daniel Alegre fue señalado como el responsable material de quitarle la vida. Alegre había sido contratado por la secta específicamente para ese momento. Le llamaban el carnicero, por su oficio y sus habilidades, para el tipo de trabajo que el grupo le había encomendado. Según el expediente judicial, la ceremonia incluyó oraciones, rituales colectivos, y al finalizar los participantes se tomaron de las manos alrededor de Ramoncito y anunciaban las próximas víctimas. El domingo 8 de octubre, a la 1 de la madrugada, los involucrados pusieron los restos de Ramoncito en el baúl del Fiat Regata blanco de Jorge Alegre y los trasladaron hasta la calle España y las vías del ferrocarril. El lugar fue elegido deliberadamente, con un significado simbólico dentro del culto. El domingo 8 de octubre, unos vecinos encontraron sus restos en el pastizal junto a las vías. Llamaron a la policía. El médico forense que llegó al lugar describió la escena con palabras que quedaron grabadas en la historia del caso. Parecía el cadáver de una persona fallecida un mes antes, pero la muerte había ocurrido hace apenas 10 horas. Lo que se encontró fue un esqueleto. De entrada, quisieron dar a entender que era una persona cuyo cuerpo fue depredado por animales, pero el dictamen de los forenses fue categórico. Eso fue obra del hombre, no de animales. La mamá de Ramoncito llegó al lugar. Llevaba un bebé en brazos. No pudo reconocerlo. Los peritajes forenses confirmaron que Ramoncito había sido sometido a una serie de actos antes de perder la vida. El cuerpo representaba quemaduras, señales de agresión física y una serie de intervenciones post-mortem que llevaban la marca inconfundible de un ritual. En los allanamientos realizados en las casas de los involucrados, los investigadores encontraron un libro con instrucciones detalladas para realizar ceremonias de culto oscuro, imágenes religiosas vinculadas a prácticas de magia negra, 2 cráneos humanos, fotografías de personas con alfileres, incluyendo fotos del juez que investigaba el caso y de funcionarios municipales, altares, velas, frascos con contenido orgánico, la lista titulada Perdidos, con nombres y montos de dinero. El expediente judicial terminó acumulando más de 5,000 fojas y 22 cuerpos de prueba. El equipo interdisciplinario convocado incluyó antropólogos forenses, médicos especializados, semiólogos, entomólogos y criminólogos especializados en rituales de culto.
Uno de los hallazgos más inquietantes fue que entre las fotografías pinchadas con alfileres había imágenes del juez Pablo Fleitas, el primer magistrado a cargo de la investigación. Eso dejaba en claro que el grupo no operaba desde la oscuridad absoluta. Tenía ojos en todas partes del pueblo. La justicia identificó y condenó a 10 personas por lo ocurrido con Ramoncito. Yolanda Martina Ventura, la bruja, era la líder del grupo. Organizó, dirigió y financió el ritual. Reclutaba a personas vulnerables y mantenía al grupo cohesionado. Los jueces destacaron en la sentencia que asistió al velorio de Ramoncito y que su actitud en ese momento fue descrita como una burla hacia el dolor ajeno. Nunca mostró arrepentimiento. Ana María Sánchez Tona, o la sacerdotisa, prácticamente de magia negra, fue quien quemó a Ramoncito con cigarrillos durante la ceremonia. En su casa encontraron el libro con las instrucciones del ritual. César Carlos Alberto Begristain, el brujo, prácticamente de Umbanda, fue quien realizó el trabajo post-mortem sobre el cuerpo. Los jueces señalaron que la precisión de su intervención requería plena conciencia y habilidad técnica específica, lo que descartó cualquier argumento sobre estados alterados de la mente. Daniel Alegre, el carnicero, fue el responsable material de quitarle la vida a Ramoncito. Había sido contratado específicamente para esa tarea. Estuvo prófugo desde 2007 hasta 2011, cuando fue capturado en la localidad cordobesa de Unquillo. Fue juzgado en 2015 y condenado a prisión perpetua. Patricia Mabel López, Patila, enfermera de profesión, fue la encargada de reclutar a Ramoncito y de suministrarle sustancias durante el ritual. Fue absuelta inicialmente, pero la Cámara de Casación revirtió la sentencia y la condenó a perpetua. Estuvo 13 años prófuga con alerta roja del Interpol Internacional, siendo la mujer más buscada del país, hasta que fue capturada en González Catán, La Matanza en octubre de 2019. Osmar Osvaldo Aranda cedió su casa para el ritual. Jorge Carlos Alegre fue el conductor que trasladó a Ramoncito y luego transportó sus restos. Claudio Nicolás González participó activamente en la ceremonia. Esteban Iván Escalante colaboró en el traslado posterior. Fermín Reinaldo Sánchez fue condenado en segunda instancia. Ramona Antonia Gauna, Ramonita, tenía 14 años cuando estuvo presente esa noche. Era la amiga de Ramoncito, la jovencita que él había intentado salvar al entrar a aquella habitación. Después del crimen, durante meses, no pudo hablar. El miedo la paralizaba. Recibió amenazas de muerte. Sufrió 2 intentos de quitarse la vida y fue internada en un hogar de menores. Recién en marzo de 2007, gracias al vínculo de confianza que construyó con una oficial de custodia, Ramonita comenzó a hablar. Su testimonio más importante llegó en septiembre de 2007. Fue determinante para condenar a los responsables. Ramonita pasó toda su adolescencia con custodia policial. Vivió lejos de Mercedes, sin poder regresar. La ONG Infancia Robada, liderada por la monja Marta Pelloni, le brindó asistencia legal y psicológica durante años. Cuando ya era adulta, un estudio académico realizado en la Universidad Nacional de La Plata confirmó que había sufrido persuasión coercitiva durante su tiempo en la secta y trastorno por estrés postraumático como consecuencia de todo lo que vivió. La investigación comenzó por los caminos equivocados. La hipótesis inicial de la policía fue que Ramoncito había tenido algún vínculo con el tráfico de fármacos y que lo habían eliminado por quedarse con dinero. También se manejó la posibilidad de una red de trata, pero 2 elementos no cerraban. Los responsables no habían ocultado el cuerpo. Al contrario, lo habían dejado en un lugar visible. Y la manera en que todo ocurrió no tenía lógica en ningún crimen convencional.
Un mes y medio después del hallazgo, la justicia convocó al antropólogo y criminólogo José Humberto Micelli, de la Universidad del Noroeste. Micelli y su equipo interdisciplinario realizaron un análisis exhaustivo y llegaron a una conclusión sin precedentes en la historia judicial argentina. Se trataba de un crimen ritual de culto. A partir de ese momento, la investigación tomó una dirección completamente nueva. La primera testigo clave fue Clara Hilaria Gómez, quien declaró haber escuchado cómo Ventura le preguntaba a uno de los implicados si podía degollar a un guri, mientras le mostraba una fotografía de Ramoncito. A partir de ahí llegaron más testimonios y finalmente llegó Ramonita. El fiscal Gustavo, a cargo de la investigación inicial, describió las condiciones del caso en términos que decían mucho sobre el ambiente en que se movía la causa. Un pequeño pueblo donde los involucrados tenían influencia, donde los testigos recibían presiones, donde incluso el juez instructor había encontrado su foto entre los elementos del ritual. El fiscal principal del juicio oral fue el doctor Alejandro Chaín, junto con el doctor Juan Carlos Alegre. El abogado querellante fue el doctor Marcelo Hanson. Los 3 jueces del Tribunal Oral Penal fueron Raúl Juan Carlos Guerín, Juan Manuel Iglesias y Raúl Adolfo Silvero. Este es quizás el capítulo más inquietante de toda la historia, porque la justicia condenó a las 10 personas que estuvieron presentes esa noche. Pero hay una pregunta que todavía no tiene respuesta oficial. ¿Quién ordenó y pagó por lo que le hicieron a Ramoncito? El periodista Leonardo Gentil, quien investigó el caso durante más de una década y publicó el libro Satán de los Esteros, editorial sudamericana, lo dijo con claridad. Alguien pagó para que se hiciera el sacrificio de Ramoncito. Hay personas en posiciones de poder en Corrientes que estuvieron involucradas y que siguen libres. El abogado querellante Marcelo Hanson declaró públicamente que en las audiencias testimoniales, varios de los imputados y testigos sostuvieron que la secta actuaba por orden y bajo el mando de dirigentes políticos. En su declaración ante el segundo juicio, Ramonita mencionó el nombre del estanciero Luis Enciso como financiador del ritual e involucró al entonces intendente de Mercedes, Víctor Semborain. El abogado de la joven pidió que la justicia investigara esos vínculos. La causa correspondiente, según sus palabras, está cajoneada desde 2010. La lista Perdidos, con otros nombres, nunca fue investigada en su totalidad. Ramonita, en su largo testimonio, dejó caer una frase que heló la sala. Él por lo menos vivió 11 años, peor el bebé. Esa frase abrió la puerta a una investigación sobre un posible caso anterior, vinculado al hallazgo de restos de un bebé en el centro de Corrientes de 2005, que tampoco fue completamente esclarecido. El camino hacia la justicia fue largo, fragmentado, pero presente. En el 2011, 7 condenados a prisión perpetua en primera instancia, Patricia López y Fermín Sánchez absueltos inicialmente. En septiembre de 2011, el Superior Tribunal de Justicia revocó las absoluciones y también los condenó a prisión perpetua. Daniel Alegre fue capturado en Córdoba 3 años prófugo. En julio de 2015, Daniel Alegre fue condenado a prisión perpetua con agravantes. En octubre de 2019, Patricia Mabel López, la mujer más buscada del país con alerta roja de Interpol, fue capturada en González Catán, Buenos Aires, 13 años después del crimen. En abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de los jueces Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosecrans, ratificó la condena a prisión perpetua de Patricia Mabel López, cerrando el último capítulo judicial del caso. Sin embargo, los autores intelectuales, quienes ordenaron y financiaron el ritual, aún no han sido juzgados.
El caso de Ramoncito fue el primero en la historia judicial argentina en ser formalmente calificado como crimen ritual. Eso tuvo consecuencias reales y profundas en cómo Argentina investiga este tipo de casos. El antropólogo Micelli desarrolló a partir de este caso una línea de investigación nueva llamada Etnografía de los crímenes rituales de culto, aplicada hoy en investigaciones similares en todo el país. En octubre de 2022, vecinos del barrio Matadero de Mercedes inauguraron el mural colectivo en su memoria y pidieron formalmente que una plaza del barrio llevara el nombre de Ramoncito. Cada 6 de octubre, la comunidad se reúne para encender velas en su honor. Su tumba se ha convertido en un lugar de ofrendas, flores y oraciones. Sin embargo, Argentina sigue sin estadísticas oficiales sobre crímenes rituales y sin protocolos unificados de investigación para este tipo de casos, casi 20 años después. Ramoncito tenía 12 años, vendía estampitas en la terminal de ómnibus de su pueblo para ayudar a su mamá. Quería unos lentes para ver mejor, quería un celular, quería crecer, quería seguir estando junto a la persona que le gustaba. Esos eran sus sueños y eran suficientes. Eran todo lo que un jovencito necesita para ser feliz. Casi 2 décadas después, su historia sigue viva, no porque la justicia haya llegado completa, porque no llegó, sino porque hay personas que se niegan a olvidarlo, como yo, como ustedes, que encienden velas el 6 de octubre, que dicen su nombre, que cuentan su historia. Tú eres una de esas personas ahora mismo, escribiendo Justicia por Ramoncito en los comentarios, para apoyar el caso, para que su nombre no sea olvidado. Lo que le pasó a Ramoncito no ocurrió solo porque había gente mala en Mercedes. Ocurrió también porque había silencio alrededor de esa maldad, porque los vecinos veían a los jovencitos andar con ropa nueva y no preguntaban, porque personas con influencia protegían a quienes hacían daño, porque la indiferencia, cuando se instala en un lugar, le abre la puerta a lo peor. Pero esa historia también tiene otra cara. Tiene la cara de una adolescente aterrorizada, amenazada de muerte, que a pesar de todo, habló, y lo hizo por Ramoncito, que pagó un precio enorme por decir la verdad, que pasó toda su adolescencia lejos de su casa, con custodia policial, sin poder ver a Ramoncito, sin poder ser simplemente una jovencita. Y gracias a su valentía, 10 personas están pagando por lo que le hicieron a Ramoncito. Una voz que fue suficiente para cambiar todo. La tuya también puede serlo. Si conoces de algún jovencito en situaciones de vulnerabilidad, habla. Si ves algo que no está bien, denuncia. Si puedes compartir esta historia, hazlo. Si puedes comentar justicia, exige justicia. La justicia no empieza en los tribunales, empieza cuando alguien decide no mirar para otro lado. Ramoncito merecía una vida larga, con lentes nuevos y un celular y todos sus sueños intactos, pero no la tuvo. Pero su nombre puede ser el motivo por el que otro jovencito, en algún lugar de Argentina, sí la tenga. Justicia para Ramoncito, siempre. Bueno, yo soy Claudia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Recuerda que en los comentarios puedes escribirme de cualquier caso que te gustaría que yo investigue. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. No te olvides de activar las notificaciones porque estoy muy activa. Y si no las activas, pues no te van a llegar. Y si las tienes activadas pero no te llegan, vuelve a desactivar la campanita. Más bien, desactiva la campanita y vuelve a activarla para que se reactive ahí en YouTube. A veces ocurren errores, entonces eso es lo que uno tiene que hacer para que le vuelvan a llegar las notificaciones. Y bueno, que tengas un excelente día donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el próximo video. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.